Imagínate, tienes solo 20 años. La nieve es tan espesa que no ves más allá de unos metros. De pronto, escuchas el retumbar de más de 500 soldados alemanes acercándose. Tú y tu escuadra de apenas 18 hombres sois lo único que se interpone entre ellos y el resto del ejército aliado. Esta es la historia de un hombre que con coraje y valentía logró detener una ofensiva de la Alemania nazi, marcando el destino de una de las batallas más decisivas de la Segunda Guerra Mundial. Hoy, os traemos la historia del teniente Lyle Joseph Bouk, Jr. Una historia épica de resistencia, sacrificio y heroísmo absoluto. Esta es la historia de un héroe inesperado, un joven estadounidense que, con solo 20 años, se convirtió en leyenda en las profundidades heladas de las Ardenas, cuando el destino de Europa y del mundo entero colgaba de un hilo. Nos encontramos en el invierno de 1944, un momento crucial de la Segunda Guerra Mundial. Los aliados parecían tener la victoria al alcance, después de años de combates intensos y agotadores. Sin embargo, en las sombras, Hitler estaba gestando un plan desesperado, la contraofensiva en las Ardenas. El 16 de diciembre, mientras las tropas aliadas celebraban las Navidades anticipadamente y soñaban con el regreso a casa, el ejército alemán se lanzaba en una feroz y sorpresiva embestida. Este sería el último gran intento nazi de recuperar el control de Europa Occidental, un golpe que Hitler confiaba podría dividir a las fuerzas aliadas y tomar el puerto de Amberes, vital para cortar su suministro. El lugar elegido para esta maniobra era el bosque de las Ardenas, un terreno montañoso y boscoso cubierto de nieve, que los alemanes planeaban atravesar con una fuerza descomunal. En este escenario, una pequeña unidad de apenas 18 hombres bajo el mando del teniente Lyle Bouk, Jr., tenía la responsabilidad de vigilar la posición y alertar al ejército si detectaban actividad enemiga. Su unidad, el pelotón de inteligencia y reconocimiento de la 99ª División de Infantería, estaba conformada por hombres jóvenes, algunos aún adolescentes, que, al igual que Bouk, enfrentaban la guerra por primera vez. Lo que nadie podía prever era que el destino de estos 18 hombres cambiaría de un momento a otro, al encontrarse cara a cara con un ejército 10 veces superior, y que ellos serían el único obstáculo entre los nazis y las tropas aliadas. Lyle Bouk, hijo de una familia estadounidense promedio, nunca imaginó que un día sería recordado como un héroe. Con apenas 2 décadas de vida, enfrentaría la decisión más importante de su existencia. No había escapatoria ni opción de retirada. Bouk sabía que, si él y sus hombres retrocedían, los nazis tendrían vía libre hacia las tropas aliadas en retaguardia. Lo que estaba en juego no era solo su misión, sino el futuro de toda una nación y, en última instancia, el destino de la guerra en Europa. Asterisco. Así comienza la historia de Lyle Bouk, Jr., un joven que, en medio del frío helado y la soledad de las Ardenas, se convertiría en una barrera inexpugnable, liderando a sus hombres en una resistencia heroica y suicida. Una batalla desigual, una lucha imposible que, gracias a su liderazgo, determinación y coraje, se convertiría en una leyenda y dejaría una marca indeleble en la historia de la Segunda Guerra Mundial. Esta es su historia, la de un joven que cambió el curso de una batalla y, con ella, el destino de miles. La batalla de las Ardenas fue, en esencia, el último intento desesperado de Hitler por revertir la derrota inminente que sus fuerzas estaban enfrentando en Europa Occidental. La ofensiva buscaba dividir a los aliados y abrir un corredor hacia el puerto de Amberes, crucial para cortar el suministro de los ejércitos aliados. Para lograrlo, las fuerzas alemanas planeaban atravesar las densas y frías Ardenas, una zona de espesos bosques, laderas montañosas y caminos estrechos. Pese a que la región se consideraba de baja probabilidad para un ataque masivo, Hitler vio en ese terreno accidentado la oportunidad perfecta para sorprender a los aliados. Era diciembre de 1944, y la guerra ya había desgastado a los ejércitos aliados, que esperaban un final cercano. La línea del frente era extensa, y la inteligencia militar no detectó el movimiento alemán hasta que fue demasiado tarde. Atrapados por el invierno brutal, las tropas estadounidenses en las Ardenas recibieron la orden de reforzar sus posiciones, pero nadie podía prever el ataque masivo que se avecinaba. Lyle Bouk y su escuadra del pelotón de inteligencia y reconocimiento de la 99ª División de Infantería estaban en la primera línea, en el bosque de Lancerat, Bélgica. Su misión principal era observar y reportar, no combatir, pero su posición estratégica los colocaba como el primer obstáculo que los alemanes encontrarían en su avance. Con solo 20 años, Bouk había demostrado ser un líder excepcional, decidido a proteger a sus hombres y cumplir con su deber. La unidad de Bouk estaba compuesta por jóvenes soldados, hombres que apenas alcanzaban la mayoría de edad y que, como Bouk, tenían poca experiencia de combate real. A pesar de su juventud, el entrenamiento que habían recibido y el liderazgo inspirador de Bouk los unió como un equipo decidido a resistir.
Estos hombres habían sido seleccionados para misiones de inteligencia debido a su disciplina y habilidades especiales, pero no estaban preparados para enfrentar lo que venía. Equipados solo con armamento ligero y sin apenas apoyo de artillería, sabían que cualquier intento de resistencia sería casi suicida. Sin embargo, la noche anterior al ataque, Bouk dio una última orden a sus hombres: aguanten. Hagamos lo que sea necesario para cumplir nuestra misión. Esa frase se repetiría en sus cabezas cuando la realidad del ataque comenzó a manifestarse en forma de tropas alemanas avanzando en oleadas, desafiando las bajas temperaturas y el espeso manto de nieve. El 16 de diciembre de 1944, el amanecer trajo consigo un sonido ensordecedor. Miles de soldados alemanes avanzaban, y el retumbar de los tanques se sentía a kilómetros de distancia. La niebla y el frío transformaban el bosque en un escenario fantasmagórico. La escuadra de Bouk, en su posición avanzada, fue una de las primeras en divisar la silueta de la temible división blindada alemana que se acercaba. Los árboles cubiertos de nieve apenas dejaban ver las sombras, y el aire se llenó del eco de los pasos que resonaban en la helada madrugada. Era la calma antes de la tormenta, y Bouk lo sabía. Imaginad ese momento: un puñado de jóvenes frente a una oleada de tropas alemanas, con tanques y vehículos blindados acercándose. Para la mayoría, la opción lógica hubiera sido retirarse, pero Bouk y su escuadra tenían una convicción más fuerte que el miedo. Sabían que su misión era mucho más grande que sus propias vidas. Comprendían que, si retrocedían, el enemigo tendría el camino despejado para penetrar las líneas estadounidenses, lo cual podría inclinar la balanza de toda la guerra en Europa. Lyle Bouk tomó una decisión que, años después, se recordaría como un acto de valentía sin precedentes. Les ordenó a sus hombres que se prepararan para resistir a toda costa, a pesar de que eran conscientes de que enfrentarían un ataque abrumador y casi imparable. Su misión cambiaría de una simple operación de reconocimiento a una barricada desesperada, un acto de resistencia que, aunque no estaba planeado, se convertiría en una leyenda. El pelotón comenzó a prepararse, fortificando sus posiciones lo mejor que podían en el terreno helado. Los hombres, aunque jóvenes e inexpertos, siguieron las órdenes con una determinación feroz. Cada uno de ellos entendía que no había vuelta atrás. Con el ruido de los tanques acercándose, los soldados ajustaron sus cascos, cargaron sus armas y se miraron unos a otros, conscientes de que ese podría ser su último amanecer. Lyle Bouk estaba decidido a liderarlos hasta el final. Y entonces, el ataque comenzó. Como un rugido que sacudía el bosque, el avance alemán se desplegó en una serie de oleadas implacables. Al ver la enorme cantidad de tropas, Bouk supo de inmediato que estaban frente a un ataque masivo, mucho más grande de lo que cualquiera de ellos hubiera imaginado. Sin embargo, en lugar de retirarse, Bouk se giró hacia sus hombres, y con una voz firme, dio la orden de abrir fuego. Sus disparos iniciales impactaron en las primeras filas alemanas, sorprendiendo a los soldados enemigos que no esperaban una resistencia tan feroz desde aquella posición aparentemente débil. Los hombres de Bouk utilizaron sus ametralladoras y fusiles de precisión, disparando con una puntería milimétrica, derribando a los primeros atacantes que avanzaban. Cada bala y cada disparo eran calculados, sabiendo que su munición era limitada. No había margen para el error, cada disparo tenía que contar. La resistencia desesperada del pelotón no solo frenó el avance alemán, sino que comenzó a causar caos entre las filas enemigas. Los alemanes, desorientados, intentaron reorganizarse y flanquear la posición de Bouk, pero él y sus hombres se defendieron con una táctica impecable, aprovechando cada rincón del terreno y cada ventaja que les ofrecía el bosque. El eco de las explosiones y los gritos resonaban entre los árboles, mientras el pelotón mantenía su posición contra un enemigo que lo superaba en número y en armamento. La nieve que cubría el suelo comenzó a mezclarse con la tierra y los restos de la batalla, creando un escenario oscuro y desolador. Las bajas alemanas aumentaban, y el enemigo, desconcertado por la feroz resistencia de una pequeña unidad, no podía entender cómo solo 18 hombres podían estar causando tal retraso. Cada segundo que Bouk y su escuadra resistían significaba un respiro para las fuerzas aliadas, que ahora estaban al tanto de la ofensiva gracias a los informes iniciales de la posición de Bouk. Pero las horas pasaban y el desgaste comenzaba a hacerse evidente. El frío extremo, la nieve que dificultaba los movimientos y la presión de la ofensiva incesante pusieron a prueba cada fibra del pequeño pelotón. Sin embargo, Bouk se mantenía en pie, motivando a sus hombres a no rendirse. Con voz firme y alentadora, les recordaba la importancia de cada minuto que resistían. Sus palabras eran un recordatorio constante de su misión: frenar el avance a cualquier costo. Los hombres del pelotón sabían que estaban luchando en una batalla desigual, pero también comprendían que estaban haciendo historia. En medio del caos,
De los estruendos de la artillería y del eco de las explosiones, estos soldados, bajo el mando del joven Bouk, se aferraron con uñas y dientes a sus posiciones, decididos a enfrentar cada ataque. La resistencia de Bouk y sus hombres en Lancerat se convirtió en un acto de coraje inquebrantable, un acto que cambiaría el curso de esa batalla y quedaría grabado en la historia. Finalmente, después de más de 12 horas de enfrentamientos, Bouk y sus hombres fueron capturados. Exhaustos, heridos y casi sin municiones, habían cumplido su misión, frenar el avance nazi. Su sacrificio fue brutal, varios hombres resultaron gravemente heridos, y todos fueron llevados a campos de prisioneros, donde sufrirían más penurias. Bouk y sus hombres regresaron a casa después de la guerra, y aunque durante años su historia fue desconocida, el reconocimiento finalmente llegó. En 1981, Bouk y su pelotón recibieron la mención presidencial de unidad, la más alta distinción otorgada a un grupo en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Bouk mismo recibió la Estrella de Plata por su liderazgo y valentía. La historia de Lyle Joseph Bouk, Jr., es la historia de alguien que, enfrentado a lo imposible, eligió el camino del honor y el sacrificio. Su nombre y el de sus hombres resuenan aún hoy como un símbolo de valentía y lealtad. En el momento más oscuro, este joven de 20 años mostró que incluso una pequeña unidad, con el coraje necesario, puede cambiar el rumbo de la historia.